En cada pueblo, en cada barrio, siempre hay alguien que se convierte en el ejemplo de lo que no se debe ser. En esta historia, ese hombre tenía un nombre que todos usaban para burlarse, para advertir, para marcar una distancia. Los padres les decían a sus hijos, no seas como él. Las madres suspiraban al verlo pasar, murmurando sobre las oportunidades perdidas. Su nombre era un sinónimo de fracaso, un chiste cruel que todos entendían. Y sin embargo, él era un hombre tranquilo. Vivía de manera sencilla, en una casa pequeña al borde del camino. Trabajaba cuando había oportunidad, aceptando los trabajos que otros despreciaban por ser demasiado pequeños o poco rentables. No competía con nadie, no buscaba destacar, no levantaba la voz en las discusiones. Y esa calma, esa ausencia de ambición aparente, era profundamente sospechosa para la gente del pueblo. En un mundo que valora el ruido y la competencia, su silencio era una ofensa. El juicio era fácil y constante. Decían que no tenía ambición, que había dejado pasar su momento de gloria. Pudo ser alguien, comentaban en las tiendas, pero se conformó con poco. Lo veían como un barco a la deriva, sin rumbo ni propósito. Nadie encontraba valor en su estilo de vida. Para ellos, la felicidad solo podía medirse en posesiones, en estatus, en el reconocimiento de los demás. Su paz interior era invisible y, por lo tanto, inexistente a sus ojos. Pero había una parte de la historia que nadie conocía, un capítulo que él nunca se molestó en contar. Antes de regresar al pueblo, antes de adoptar esa vida serena, él había estado en el centro del mundo que todos admiraban. Había tenido opciones reales, ofertas de trabajo que le habrían garantizado riqueza y poder. Le ofrecieron proyectos importantes, caminos que la mayoría solo podía soñar con recorrer. Estuvo en la cima, viendo el horizonte, lleno de promesas que el pueblo tanto anhelaba. Sin embargo, desde esa altura, también vio algo más. Vio la sombra que proyectaba el éxito. Vio cómo otros crecían pisando a los demás, cómo las carreras se construían sobre traiciones y abusos. Entendió que el juego del poder a menudo exigía sacrificar la propia integridad. Y en un acto de valentía que nadie reconocería, tomó una decisión incómoda. Se apartó, renunció a ese camino, no por miedo al fracaso, sino por miedo a convertirse en el tipo de persona que triunfaba a cualquier costo. Así que volvió al pueblo sin títulos, sin historias grandiosas que contar. No habló de las ofertas que había rechazado, ni de los puentes que decidió no cruzar. No pidió respeto, ni admiración. Lo único que pidió fue tranquilidad. Buscaba un refugio del ruido, un lugar donde su valía no se midiera por lo que acumulaba, sino por lo que era. Pero el pueblo no le concedió esa paz. En su lugar, le dieron un desprecio cotidiano, sutil pero constante. Lo usaban como un ejemplo negativo para los jóvenes. Mira, decían los padres, señalándolo, así terminarás si no te esfuerzas. Él escuchaba los murmullos, sentía las miradas de lástima y desdén, y callaba. Su silencio no era de sumisión, sino de paciencia. Sabía algo que ellos ignoraban La verdad no necesita ser defendida a gritos. Los años pasaron, y la rutina de juicios y burlas se mantuvo, hasta que un día, una noticia sacudió al pueblo. Una gran inversión se anunciaba en la región. Se hablaba de la venta de grandes extensiones de tierra, de la llegada de una empresa que cambiaría el rostro del lugar para siempre. Todos estaban nerviosos, emocionados y asustados a la vez. ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Quiénes perderían sus tierras? El aire se llenó de especulaciones. Fue entonces, al revisar los documentos legales, los planos y los registros de propiedad en el ayuntamiento, que un nombre empezó a repetirse, una y otra vez. Un nombre que todos conocían, pero que nadie esperaba ver allí. Era su nombre. La verdad salió a la luz, pero sin escándalo, sin drama. Resultó que aquel hombre tranquilo, el fracasado del pueblo, era el dueño de la mayoría de los terrenos estratégicos alrededor del lugar. No por una herencia reciente, ni por un golpe de suerte. Había comprado esas tierras años atrás, poco a poco, con el dinero que había ganado en su vida anterior, la que todos desconocían. Fueron decisiones inteligentes, hechas en silencio,
sin buscar la aprobación de nadie. Nunca lo mencionó, porque no necesitaba hacerlo. Su riqueza no era para presumir. Era su red de seguridad, su ancla. De repente, un silencio incómodo cayó sobre el pueblo, un silencio muy diferente al del hombre que habían juzgado. La gente empezó a entender, lentamente, que había juzgado sin saber, que habían confundido la calma con el fracaso, la humildad con la inutilidad. Se dieron cuenta de que, mientras ellos estaban ocupados, midiendo el éxito en apariencias, él estaba construyendo una base sólida, lejos de sus miradas críticas. Pero él no cambió, ahora que todos sabían la verdad. No exigió respeto, no pidió disculpas a quienes lo habían ofendido, no se pavoneó por la plaza del pueblo, disfrutando de su victoria silenciosa. Siguió siendo el mismo hombre sencillo, saludando con la misma calma, aceptando los mismos trabajos pequeños de vez en cuando. Su riqueza no alteró su esencia. El cambio no fue en él, sino en los otros. Aquellos que se burlaban ahora bajaban la mirada. Los que lo usaban como mal ejemplo empezaron a hablar de él con un respeto tardío. No era por miedo a su nuevo poder, sino por una profunda vergüenza. Se sentían avergonzados de su propia ceguera, de su arrogancia, y así, el pueblo aprendió una lección tardía. Descubrieron que no todo el que no presume, pierde, que algunos simplemente no necesitan la validación externa para saber lo que valen. Entendieron que el verdadero poder no siempre grita su nombre. A veces, susurra en la tranquilidad de las decisiones bien tomadas. La historia de este hombre nos recuerda que juzgar rápido es fácil, pero entender de verdad requiere humildad. Nos enseña a mirar más allá de la superficie, a respetar los silencios ajenos, porque a menudo no esconden derrota, sino una fortaleza que no necesita ser demostrada. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha dejado pensando, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.